Ahora, del plano cartesiano también surge otra necesidad que sería, ¿cómo voy a utilizar el plano cartesiano? Lo voy a utilizar con un concepto que dice par ordenado. Y su nombre lo dice todo, ¿no? Cuando dice par es 2 y ordenado, pues que significa organización. Entonces el par ordenado, yo tengo aquí dos ejes, X y Y. Por lo tanto, va a haber una cantidad que se pueda ubicar en el eje de las X y otra cantidad que se puede ubicar en el eje de las Y. Por lo tanto, de ahí surgen las cantidades. Una cantidad que le va a corresponder al eje de las X y otra cantidad al eje de las Y. Ahora, cuando hablamos ordenado, me estoy refiriendo a que tiene que estar pues ordenado. En este caso, como son letras, entonces tengo que pensar que tienen que estar ordenados alfabéticamente. Por lo tanto, si yo coloco Y y X, también es un par, porque son dos números, pero no van a estar ordenados, porque primeramente es X y luego Y. Si yo confundo esto, todo lo que voy a hacer va a estar mal. Entonces, con esto yo estoy entendiendo que la primera cantidad que siempre va a estar en mi par ordenado, va a estar los valores del eje de las X. Y el segundo número del par ordenado va a estar siempre los números que corresponden al eje de las Y. Esto es muy importante porque, aunque no lo crean, hay estudiantes que todavía se confunden en esto. ¿Ya? Primer valor, entonces, eje de las X, y segundo valor, el eje de las Y. Por ejemplo, también me darían un valor que yo represente, porque esto es para poder ubicar puntos en el espacio. Y cuando yo hablo de puntos, me refiero que mediante un punto yo puedo encontrar diferentes figuras geométricas, diferentes objetos, ¿no? Porque si ustedes recuerdan un poquito artes plásticas y llevaron dibujo técnico en tercero o cuarto de secundaria, se decía que, ¿qué es la línea para mí? La línea es la sucesión de puntos. Y toda figura geométrica, todo cuerpo geométrico, todo desplazamiento que se pueda graficar está en base a líneas, por lo tanto está construido con una sucesión infinita de puntos. Entonces yo con un punto, miren, y si yo pongo aquí un punto, aquí yo coloco otro punto, y yo coloco aquí otro punto, entonces yo puedo entender que mediante esto, esos tres puntos, si yo los uno, sí o sí van a representar una figura geométrica. En este caso, miren, si uno tres puntos, lógicamente se va a formar un triángulo. Entonces los puntos para mí son claves para que yo pueda encontrar una figura, una distancia, un perímetro, un área, teniendo en cuenta este centro, sistema de referencias. Así sé cuánto va a recorrer a la izquierda o a la derecha, cuánto va a recorrer arriba o abajo, un punto que yo quiero encontrar, ¿no? Esto ya me sé, puede ser un lugar, una casa, puede ser el desplazamiento de un barco en alta mar, el desplazamiento de un barco o de un avión, porque sabemos que el avión pues se guía con puros vectores, ¿no? Y los vectores pueden ser representados por estas líneas dentro de un plano cartesiano. Es así que ustedes seguramente el año pasado en física han utilizado vectores, pero dentro de un plano cartesiano, para poder ubicar desplazamientos, tensiones, fuerzas, etc. Por lo tanto, yo necesito siempre un sistema de referencia, un punto fijo, para saber a dónde se está moviendo, a dónde se encuentra un punto, una figura, un cuerpo, un área, un movimiento, desplazamiento, una tensión, una fuerza, etc. Lo que ustedes deseen. Entonces, por eso es muy importante que el plano cartesiano esté dentro de sus conceptos y sepan que está en base a par ordenados. Y por supuesto, por dos números, el primero siempre le va a corresponder a X y el segundo siempre le va a corresponder a Y. Es solamente para recordar. Yo sé que ya han avanzado estos temas, yo sé que no hay mucho que explicarles, solamente quería recordar, veía que es importante. La primera unidad temática se llama geometría analítica, ¿no? Esto ustedes lo tienen en su texto. Hemos hablado aquí un poquito del plano cartesiano, que también lo pueden ver en el texto. Y lo más importante, quiero que ustedes analicen el concepto, ¿ya? Dice entonces, cualquier punto del plano se puede localizar con respecto a un par de ejes perpendiculares que hemos conocido que se llama plano cartesiano. Podemos calcular distancias, podemos ver rectas, curvas, figuras geométricas, etc. Entonces el primer problema, el fundamental problema de la geometría analítica es eso, ¿no? De poder
a partir de una expresión algebraica o numérica o una fórmula, encontrar su representación geométrica, cosa que coincida. Entonces aquí va a haber dos tipos de pruebas. Cuando yo haga el ejercicio, su gráfica y su representación geométrica o su numérica tienen que estar sí o sí bien. Si uno de ellos está mal, no le corresponde, vamos a empezar a revisar en dónde nos equivocamos. Si en la parte de construcción o en la parte del análisis matemático. Aquí un poquito más para afianzar el plano cartesiano. Me da un polígono con estos puntos. Entonces, ¿cómo yo voy a darle un nombre al punto A, al punto B, al punto C y al punto D? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero darle el nombre al punto A. Entonces recordemos que todos los puntos se van a basar en pares ordenados, donde va a haber dos cantidades. El primero siempre va a representar a X y el segundo siempre va a representar a Y. Entonces, aquí está para mí mi punto fijo 0. Entonces yo me pregunto, ¿a dónde está avanzando este punto A? No está avanzando ni a la izquierda ni a la derecha, se está quedando en la misma posición en el eje de las X o en su horizontal. No, nada. Entonces aquí no está avanzando nada, por lo tanto el punto 0. Ahora, eje de las Y. ¿Está avanzando arriba o está avanzando abajo? Está en la parte de abajo. ¿Cuánto está avanzando en la parte de abajo? 2 unidades. Como está en la parte de abajo, entonces menos 2. Eso sería para mí entonces el par ordenado que representa al punto A. Ahora el punto B, lo mismo, representado en un par ordenado. Eje de las X primeramente, 2, 4, 6. Hasta 6 está avanzando. Por lo tanto, 6 en X. ¿Cuánto está avanzando en Y? Está avanzando 2 unidades positivo hacia arriba. Por lo tanto, sería su representación de par ordenado del punto B. También pueden hacer así, ¿no? Pueden contar. Yo utilizo este método porque me parece el más rápido. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cuánto está avanzando en X? 2. ¿Cuánto está avanzando en Y? 2, 4, 6. Entonces, 6 en Y. Positivo porque está hacia arriba. El punto D. Entonces, a la izquierda, 2, 4, 6, 8. Está avanzando entonces a la izquierda, menos 8. ¿Y cuánto en Y? Hacia arriba, 2, 4, 6. Entonces, 6 en Y positivo. De esta manera estoy encontrando los 4 puntos y sus pares ordenados que los representan. Ahora hagamos un ejemplo más para que quede todo claro esto, ¿ya? Aquí yo tengo otro triángulo. Entonces lo mismo, ¿ya? Entonces lo mismo. Yo voy a encontrar los pares ordenados. Voy a encontrar el punto A. Entonces aquí está para mí el par ordenado que va a representar al punto A. Entonces me pregunto, ¿cuánto está avanzando en X? A la izquierda, 1, 2 y 3. Entonces, como es a la izquierda, negativo. Y está subiendo arriba, 1, 2, 3, 4. Como es hacia arriba, positivo. Entonces el punto A está representado por el par ordenado menos 3 y 4. El punto B, ¿cuánto en X? A la derecha, por lo tanto es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6 en X positivo y está subiendo arriba una unidad. Como es arriba, positivo. Entonces para mí estaría representado por el par ordenado 6,1. El punto C. Aquí está avanzando a la izquierda 1 y 2. Entonces negativo. Luego está bajando hacia abajo 1, 2, 3. Como es hacia abajo, entonces menos 3. Y de esa manera es el uso del par ordenado para encontrar los puntos y en base a estos puntos encontrar diferentes figuras geométricas. Ahora vamos a ir al primer subtítulo, que es distancia entre dos puntos. Ya vamos a ver, entonces ya empezamos aquí a lo que es algunos conceptos fundamentales que vamos a usar cuando avancemos la línea, la circunferencia, la parábola, elipse y hipérbola. Entonces aquí dice, ejemplo, calcular la distancia del punto 1, menos 3,1 y el punto P sub 2, 5,7.
Entonces, primeramente lo voy a hacer en la forma analítica, ¿ya? Ustedes se fijan su texto, lo ventajoso, no sé si por es ventaja, la mayor parte o todo lo que es geometría analítica está mediante fórmulas. Por lo tanto, aquí va a ser muy importante que tengan que memorizar algunas fórmulas para que puedan usarlo en distintos ejercicios. Entonces, la fórmula que para mí va a servir para encontrar la distancia es esta fórmula de aquí. ¿Ya? Esta fórmula de aquí es la que voy a utilizar cuando yo quiero encontrar la distancia entre dos puntos. Son los puntos P1 y P2. Entonces también tenemos que recordar que esto está mediante pares ordenados. El primer valor va a corresponder a X. En este caso, como es punto sub 1, X sub 1. Y el segundo valor corresponde a Y, pero del punto 1, Y sub 1. Y lo mismo para el punto P sub 2. El primer valor le corresponde a X, y como corresponde al punto P sub 2, entonces X sub 2. El segundo valor siempre va a corresponder a Y, y como es del P sub 2, Y sub 2. Y lo que hago solamente es reemplazarlo en la fórmula, donde vea Y sub 2, entonces coloco Y sub 1. Donde coloca Y sub 1, voy a colocar Y sub 1. En este caso siempre es bueno decirles que los signos de las fórmulas son establecidas, por lo tanto no puedo cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría si voy reemplazando estos valores? Aquí Y2 vale 7, por lo tanto aquí está el 7, menos de la fórmula, Y sub 1 vale para mí 1 positivo y está aquí 1 positivo. Al cuadrado de la fórmula no cambio nada, ¿ya? X sub 2 para mí está aquí 5, entonces estoy reemplazando, menos de la fórmula, siempre respetando. Ahora, X sub 1 para mí es menos 3, entonces X sub 1 es para mí menos 3. Tengo que usar los propios signos de la fórmula y el propio signo del par ordenado. Aquí muchas veces nos confundimos, ¿no? Muchas veces el signo menos pensamos que es también de la cantidad, no. Vemos que la cantidad es negativa, por lo tanto mantiene su signo negativo y también se mantiene el signo de la fórmula. Aquí en el 5, ya, aquí está X sub 2, ¿no ve? Y aquí está X sub 2, mira, esto es para mí X sub 2. Entonces, en vez de X sub 2, estoy colocando su valor. Menos de la fórmula, X sub 1, para mí este es X sub 1. Menos 3. Entonces también lo voy a reemplazar con su propio signo menos 3. Aquí les decía que el signo del número se mantiene y también se mantiene el signo de la fórmula. Ambos son independientes. No va a cometer el error de decir, aquí signo negativo, como es negativo, entonces ya está el negativo. No. Signo de la fórmula muy aparte y el signo del número también muy aparte. Teniendo este reemplazo, sí, está bien. Entonces, teniendo este reemplazo, si ustedes se fijan, son simples operaciones aritméticas. No hay aquí que hacer mucho más. Entonces hacemos las operaciones. En el primer paréntesis, por ejemplo, haré paso por paso. 7 menos 1 sería 6, queda al cuadrado. Más, aquí voy a recordar que signo negativo delante del signo de agrupación, este cambia de signo. Está con menos, va a salir con más. O pueden hacer también menos por menos, más. Y me sale el 3. Aquí 5 más 3 sería 8, luego elevo al cuadrado, 6 al cuadrado sería 36, 8 al cuadrado 64. La fórmula es un ente que me indica qué es lo que tengo que hacer, no tengo que obedecer, no tengo que hacer otra cosa. Me pide que sumo, 36 más 64 sería 100, luego me dice que saque la raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo tanto, la distancia que hay en estos puntos, según mi análisis matemático, tiene que ser 10 unidades. Aquí no me habla de centímetros, nada, entonces unidades. En geometría analítica tengo que hacer esto, tengo que comprobarlo con un plano cartesiano. Entonces vamos a construir nuestro plano cartesiano. Primeramente el eje de las Y y luego el eje de las X, ¿no? Ahora primeramente voy a graficar o voy a ubicar el punto P sub 1. El punto P sub 1, aquí está, ¿no? Aquí está el punto P sub 1. Esto va a ser, recordemos, para el lado de las X. Por lo tanto, el punto P sub 1 dice que va a avanzar menos 3.
Entonces hemos aprendido o hemos recordado que los negativos están a la izquierda en el eje de las X. Entonces voy a avanzar 1, 2 y 3. Aquí va a estar para mí mi punto menos 3. Y luego, ¿qué me dice? Que avance 1 hacia arriba, porque es positivo. Entonces 1 hacia arriba, o pueden marcarlo también si ustedes gustan, 1 hacia arriba como quieran. Esto va a ser para mí entonces la ubicación de este punto. Ahora, el otro punto, P sub 2, recordemos que esto es para mí X y este va a ser para mí Y. ¿Cuánto me pide que avance en X? 5, pero positivo, entonces a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Estaría aquí, ¿no? ¿Y cuánto me pide que avance en Y? Me pide que avance 7. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué 7? Hacia arriba porque es positivo. Y aquí sería para mí mi punto P sub 2. Entonces, si yo agarro mi regla y voy a medir del punto P sub 1 al punto P sub 2, tendría que medir 10 unidades. Ahora, para mí la unidad, ¿cuál es? La unidad de medida es lo que voy a usar en plano cartesiano. Si yo quiero que valga cada cuadrito 1, y como en este caso, ¿no? Entonces yo mido, pues mi cuadrito, ¿cuánto vale? Generalmente vale medio centímetro. Entonces si yo agarro mi regla, tendría que medir 10 medios centímetros. Vale decir que de aquí hasta aquí tendría que haber 5 centímetros. No, eso sería para mí la cantidad de las unidades. Entonces aquí tendría que medir de aquí hasta aquí, tendría que medir 10 unidades. Y les repito, la unidad de medida para mí, ¿cuánto es? Es este cuadrito que estoy utilizando. ¿Y cuánto mide este cuadrito en la regla? Mide 0.5 o 5 milímetros, como quieran ustedes. Entonces aquí tiene que haber medio milímetro, 2 medio milímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 10, ¿no? Y lo más importante que es que la parte geométrica que he hecho tiene que coincidir con la parte numérica y por consiguiente la numérica tiene que coincidir con la parte geométrica. Ese es el principal problema que yo tengo que resolver en lo que es geometría analítica. Voy aquí a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula tenemos que ir a aprender de memoria, ¿no? Entonces la distancia me dice que va a ser igual, va a ser la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada ¿de qué? Eso, y es 2 menos 1. Y va a ser entonces, va a ser y2 entonces menos y1 todo al cuadrado más x cuadrado menos x1 todo al cuadrado. Como aquí me está dando la distancia, entonces voy a entender que aquí mi incógnita va a ser entre dos números. Si yo reemplazo, entonces si yo reemplazo la raíz, yo lo puedo ya transponer términos. Reemplazo entonces. Para mí, y2, aquí puedo colocar si todavía no puedo aprender. Esto va a ser x1, esto va a ser y1, esto va a ser x2 y este va a ser y2. Entonces y2 para mí es k, es la incógnita que yo no conozco, menos de la fórmula. Y1 para mí sería 3 y todo está elevado al cuadrado, más x2 me fijo, para mí es 4, menos x1 para mí es 1 y todo está al cuadrado. La d o la distancia sabemos que es 5, entonces los reemplazo también. El cuadrado no me olvido, está al cuadrado. Esto lo dejo por un momento, no tengo nada que hacer aquí. Y aquí 4 menos 1 sería 3, pero está aquí al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Voy a hacer paso por paso ya, así lo ven largo, pero si ustedes hacen resumido puede variar mucho, ¿no? 3 al cuadrado sería 9. Eso está al cuadrado, entonces voy despejando. Primeramente el 9 que está con más va a pasar con menos. Aquí no hago nada todavía y está al cuadrado.
25 menos 9, ¿cuánto es, por favor? ¿Cuánto es? 16. Y yo me borro con sumas pequeñas. 16. Entonces, menos, aquí está, recordemos, k menos 3 al cuadrado. Ahora, quiero dejar solito k, entonces voy despejando, pues, ¿no? Aquí 16, la potencia pasa como raíz. Y aquí me quedaría solamente k menos 3. Raíz cuadrada de 16 sería 4. Ahora, este que está restando puede pasar a sumar. Y tengo que k vale igual 7. Ahora verificamos si está correcto. Entonces, teniendo esto, yo entiendo que el punto A va a tener valores de 1,3 y el punto B va a tener valores de 4 y k vale para mí 7, entonces 4,7. Voy a trazar mi plano cartesiano para comprobar estos valores. Entonces puedo hacerlo así. ¿Sí? Aquí va a ser para mí el eje de las X y aquí, perdón, el eje de las Y, ¿no? Ustedes pueden colocarle sus nombres si gustan, ¿ya? Ahí, entonces voy a comprobar esto. Voy a graficar el primer punto entonces. El primer punto que es A. Me pide que avance 1 en X, entonces como es positivo, 1 en X. ¿Verdad? Hasta aquí. Luego me pide que avance 3 en Y, como es positivo hacia arriba. 1, 2, 3. Aquí estaría para mí entonces el punto A. Ahora el punto B. Me pide que avance 4 en X. 1, 2, 3, 4 a la derecha porque es positivo. Y 7 en Y. Entonces arriba porque es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí sería para mí el punto B. Entonces voy a agarrar mi regla nuevamente. Y la distancia tiene que darme ¿cuánto? 5. Esa es la condición. Entonces voy a ver si me da esa cantidad. Voy a colocar aquí. Recordemos que es un valor aproximado. No tengo bien mi regla. Entonces voy a agarrar mi regla y voy a medirlo. Ahí entonces voy a agarrar, miren, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la distancia está correcta. Por lo tanto, le corresponde al valor de K esa cantidad que he encontrado, que es 7, ¿no?